10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La dosis adecuada de material literario. Vamos a meternos unas líneas, ¿o qué? Sean bienvenidos a esta nueva aventura, un viaje por las aguas de la literatura. Aquí al micrófono, Yasfacel Solís, alias El Omar. Ustedes ya lo saben, queridos amigos, en esta emisión vamos a meternos unas líneas que nos llenarán y nos llevarán también a viajar por las letras en los textos de Isamar Mendoza, quien es la invitada del día de hoy. Bienvenida, Isa, ¿cómo te sientes de estar esta noche compartiendo algo de tu material aquí en unas líneas o qué? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que pues me siento muy emocionada de poderles compartir un poco de lo que he escrito a través de mis 2 obras que tengo publicadas y por supuesto dejarlos ingresar al universo mágico de Dignirt. Perfecto, eso está muy bien. Justo ya nos vas adelantando un poco de lo que vamos a encontrar en este universo que estás creando, pero me gustaría comenzar platicando de tu obra, principalmente a través de Travesía Profética. ¿Qué es y hasta dónde? Entiendo, pues son unas raíces profundas de un universo que estás creando y fue concebida, me parece, a partir de los 11 años o desde los 11 años es que vienes trabajando con ella, ¿correcto? El despertar del narrador, la raíz y el inicio. Sí, la verdad es que la historia de este universo mágico pues es muy extensa. Inició justo cuando tenía unos 10, 11 años con un concepto muy sencillo, ¿no? La verdad es que todavía estaba muy infantil, ¿no? Lo dedicaba más pues a jugar, a divertirme con mis compañeros, mis amigos, y el primer país que decidí darle forma, crearlo, fue Palitringandia. Empecé a desarrollar su flora, fauna, lenguaje, todo lo relacionado, ¿no? Mapas muy sencillos, personajes, y poco a poco pues fue tomando complejidad con el pasar de los años, en la adolescencia, pues ya parte de la juventud. Y pues bueno, en el caso de Travesía Profética, la verdad es que sí, la novela pues la empecé a planear desde mi adolescencia, ¿no? Cuando tenía aproximadamente unos 16, 17 años. Y pues fue un proyecto intermitente, ¿no? Lo estuve desarrollando de pronto por temporadas, ¿no? Por la escuela y todas estas cuestiones, ¿no? Y también porque me seguía capacitando y pues bueno, teniendo más herramientas, ¿no? Más bien adquiriendo más herramientas para darle mucha más complejidad a este universo y sobre todo pues la calidad, ¿no? Necesaria, porque siempre cuando es la primera obra pues tenemos esa incertidumbre, ese miedo de quedará bien, le gustará al público, no le gustará. Entonces fueron muchísimos temas que pues sí tuve que analizar, ¿no? En ese momento. Y no fue hasta 2020 que vio la luz, esta obra, 2021, perdón, hasta 2021, porque en pandemia de hecho la volví a reeditar, todavía la trabajé más y bueno, pues hasta 2021. Sí. Órale, qué interesante. Justo desde, bueno, la empezaste así como a formular, a trabajar todo este universo a partir de los 11 años y como bien mencionas, estas capacitaciones o actualizaciones referentes al estilo, entonces no se fueron dando directamente o por así decirlo en una formación académica específica a la literatura, sino externa, digámoslo así. Sí, porque, bueno, claro, en la escuela no te comparten, ¿no? Todas las herramientas, sí adquieres algunas, pero tú tienes que buscar también de forma independiente para poderte desarrollar de mejor forma en el área que tú decidas, ¿no? Sea artística, científica, siempre es muy importante nutrirse, ¿no? Con cursos extraescolares, talleres, diplomados.
Y es lo que yo hice en su momento, ¿no? Cuando estaba en secundaria, en prepa, de hecho tomé algunos talleres cuando todavía existía la Casa del Escritor en Puebla, que bueno, desafortunadamente después desapareció. Y también había muchos otros talleres de formación en Casa de Cultura, en museos, entonces todo eso pues me nutrió mucho, también investigación propia. Y a pesar de que, bueno, sí, mi carrera está relacionada con el lenguaje, porque bueno, comunicación es parte del lenguaje, pues sí yo decidí desarrollarme más en el narrativa, ¿no? Adentrarme mucho más en todo esto, porque pues las letras siempre han sido mi pasión, eso es algo maravilloso y afortunadamente descubrí la literatura a edad temprana, cuando era una niña todavía, y esto pues gracias a mi abuelita materna. Ella fue la que me inculcó el gusto por la lectura y me adentró en este universo de letras, ¿no? Ya posteriormente pues yo descubriría el género, ya igual a los 10 11 años más o menos, y eso fue gracias a mi caricatura favorita. Pero sí, desde muy chica empecé a adentrarme en todo lo de la literatura, la lectura, creación también de cuentos, pues al ser muy imaginativa, ¿no? De ahí surgió este universo mágico de Dignir. Y como lo comentaba, era un juego, ¿no? Simplemente. Pensaba yo que estaba en otra dimensión y justo me imaginaba que así era y que existía esa posibilidad. Y todos esos detalles o esas descripciones de que tú imaginabas o que veías la posibilidad de ciertas aventuras dentro de este universo, ¿los ibas anotando, los guardabas o solo ahora que tomaste la decisión de reeditarlo, digo ahora en fechas más cercanas, fue cuando empezaste a bajar todos esos detalles a la escritura? La verdad es que sí, sí los escribía, los dibujaba, los primeros mapas de Palitringandia, Palanditana y Slavankin, que son los 3 países que conforman Dignirt. Primero eran muy muy sencillos estos mapas, al igual que los dibujos de la flora y la fauna presentes en estos territorios. Entonces sí, todo lo fui recopilando. De hecho, todavía tengo pues los documentos originales de, cuando empecé a crear historias, ¿no? En esa época, la descripción de todos estos elementos, incluso de la magia que utilizaban en estos territorios. Y qué bueno que lo hice, porque después, cuando retomé el proyecto, años más tarde, pues me sirvieron justo para modificarlos, para perfeccionarlos, y bueno, que pasara de ser algo totalmente infantil a una obra pues ya más compleja, más desarrollada. Fíjate, justo es lo que te iba a preguntar en este aspecto de tener o conservar todavía los documentos originales o los borradores o tus notas. ¿Las guardaste nada más así como por nostalgia o tenías ya esa intención de en algún momento cuando ya sea grande, cuando ya sea escritora, voy a tener ahí mi archivo bien clasificado en carpetas, en cajas, bien conservado? ¿Cómo los tenías ahí almacenados? O de pronto empezaste como a buscarlos, de dónde lo dejé, creo que está en este álbum o en esta libreta. No, la verdad es que sí, sí los conservé en una carpeta especial, porque siempre ese universo fue algo muy, muy especial para mí, independientemente de que los demás compañeros y amigos, porque crecieron o por otras situaciones e intereses, pues lo dejaron a un lado, porque al inicio, bueno, sí, los invitaba a jugar y les pareció novedoso, ¿no? Y ya después se fueron desvinculando. Sin embargo, yo guardo un cariño muy especial por todo este mundo mágico. Y creo que un ingrediente principal en todo esto, pues fue que siempre tuve una imaginación muy desarrollada, además de que me consideraban, ¿no? La niña rara. Yo siempre fui tildada de la rara, además de ser la nerd, era la rara. Entonces, siempre esa, digamos, poca identificación con el mundo material y buscar algo más allá, no físico, pues fue lo que me llevó, ¿no? A innovar, a crear otras cosas, a acercar a autores como Edgar Allan Poe, Lovecraft, y una vez que descubrí a través de Lovecraft que existen otras habilidades, otros universos, incluso seres
que se esconden en lo más recóndito del cosmos, todo eso me fascinó, definitivamente. Recuerdo que estaba un poco obsesionada también con los vampiros y a los 10 años, en casa de mi madrina, cuando estaba pasando por un proceso muy difícil, porque pues mi abuelita ya estaba mal de salud, estaba internada muy, muy seguido en el hospital, entonces yo me quedaba en casa de mi madrina, que ella también tenía una biblioteca en su casa, una pequeña biblioteca, ¿no? Pero también era una asidua lectora, entonces por eso tuve la oportunidad de seguir adentrándome en la literatura, y fue justo ahí cuando descubrí Drácula de Bram Stoker, y bueno, quedé fascinada, ¿no? A pesar de que tenía 10 años, a mí me encantó, y pues la leí de inicio a fin. Entonces sí fueron cosas que conservé, ¿no? Desde cuentos incluso que escribía de muy pequeña y pues muy básicos, ¿no? Obviamente. Y todos estos elementos, dibujos, diseños, todo lo que fui recopilando de Dignirt, pues sí los guardé en una carpeta especial, porque sabía que tarde o temprano los iba a utilizar, si en algún punto pensaba desarrollar un proyecto con ellos. Y desde muy chica tuve también la idea o el sueño más bien de ser escritora, de escribir libros y publicarlos, ¿no? Aunque a pesar de que me dijeran que eso no dejaba, que no era rentable, nunca me importó eso. Era mi sueño y yo lo tenía que conseguir. Eso es bastante inspirador porque justo es una de las siguientes preguntas. Cuando escribías, en este caso desde niña, desde que ya tenías como el propósito de realizar estas escrituras o trabajar para tener o formar un universo, aparte también de la escritura o este universo del portal de Dignir, ¿que generabas otro tipo de escritos, otro tipo de narraciones, o todo iba como enfocado a ampliar y dar detalles de de todos estos países que estabas inventando? Sí, la verdad es que sí desarrollé otros textos, sobre todo también en talleres, ¿no? De pronto te piden que te desarrolles en otros géneros. En su momento decidí escribir un cuento, digamos, un tanto gracioso, que a veces pues es el género, ¿no? Más difícil, hacer reír a la gente. Parece fácil, pero la verdad es que no. Y por ahí lo debo de tener guardado, porque sí recuerdo que lo conservé. No estoy muy segura de si me encanta, a algunos les gustó, a otros no tanto, más bien les pareció diferente, pero sí de pronto he tratado de explorar, ¿no? Otros géneros, escribir también cuentos que no justo tienen que ver con el universo de Dignirt, pero sí se relacionan, por lo menos en cuanto a los géneros. Hablemos de fantasía y de horror específicamente. Entonces sí me he desarrollado también en otros ámbitos, pero pues sí, lo que más me importaba a mí era ya dejar la obra que funcionara justo como la antesala, ¿no? de Dignirt. Y pues bueno, la primera en salir pues fue Travesía Profética, luego le siguió El Pórtico de Dignirt, que no quiere decir que sea continuación de la novela que fue Travesía Profética, sino más bien están dentro del mismo universo, se entrelazan, pero no es necesario que hayas leído primero la novela para entender El Pórtico de Dignirt o viceversa, ¿no? Las puedes leer en el orden que tú quieras. Eso es algo bueno, lo que da una ventaja, porque así el lector no se ve obligado, ¿no? ¿Y qué pasa si no pude conseguir el primero? No me hagas esto, ¿no? Sé que a veces puede suceder. Sí. Sí, eso es importante que de alguna manera, entonces sí están entrelazadas, pero son independientes de alguna manera y se puede leer una u otra indistintamente sin tener que referir a la segunda historia. Antes de pasar justo un poco a la trama del tal cual ya del universo, mencionabas una caricatura que era tu favorita. ¿Podemos conocer cuál era? Sí, claro. Pues de hecho mi caricatura favorita fue Mona la vampira. No sé si algunos Mona la vampira. Sí, de hecho la pasaban en el canal 11.
para Sí, quién sí es. la recuerdo. Y tenía, bueno, ella ¿Sí la tenía sus, recuerdas? sí, yo ¡Wow! la veía. ¿En serio? Sí, no era ¡Ay, como qué bueno! tal de mis favoritas, porque, bueno, sí me gustaba, pero no era así como que, ay, Mona la vampira y vamos a ver el episodio, pero sí disfrutaba mucho sus aventuras, cada que estaba, pues ya no le cambiaba, pero no la andaba como buscando cuando pasaba el horario, pero sí, sí, me atrapaban muchos de sus aventuras, y en este entendido de donde ella desarrolla sus aventuras con dos amigos y a través de la imaginación, y que al final, bueno, yo así lo veía, que todo tenía una explicación real, pero a través de su imaginación generaba un universo de todas estas situaciones que ellos mismos desarrollaban. Mencionabas también que estabas como en Sí, un grupo, era una especie de club. Con tus compañeros de la escuela, amigos, primos, ¿cómo surgió, cómo hizo Isamar niña para atraer e invitar a sus amigos a formar este inicio del universo? claro. No, pues no tanto así como un club. Más bien de pronto les pareció novedoso, ¿no? Porque al considerarme la rara, incluso a veces yo me inventaba cantos, rituales y todo, y los pronunciaba en voz alta y se la creían y decían, ay, está haciendo brujería, qué miedo. Entonces era por simple curiosidad, ¿no? A ver de qué se tratara. Está bien, vamos a acompañarla y va a sacar sus personajes, porque hasta los hice en chiquito, los mapas, todo como si fueran mini escenarios, en chiquito, con dibujitos. Y pues de inicio les llamó la atención. Me llevaba con otras dos niñas, no éramos grandes amigas, pero sí en su momento nos juntábamos mucho para convivir, jugar, compartir, ¿no? Incluso cosas de la escuela. Y pues bueno, pasamos una buena temporada, ¿no? De juegos, pero poco a poco pues eso se desintegró, ¿no? Primero fue como de, ay, sí se interesan más del grupo, pero ya ven de qué se trata y dicen, ah, ok, no, ya, así lo dejamos, ¿no? No es lo nuestro, esto está muy extraño. Ellas dos se quedaron, pero ya también al cambiar de grado fue como de, ah, no, tú sigue con eso, ¿no? Si quieres, ya vamos a pasar a sexto año, casi estamos en secundaria, entonces ya no, eso es como de niños, ¿no? Ya nosotros somos niñas grandes, ya somos adolescentes. Entonces, pues sí, de pronto me sentía un tanto desadaptada, como que no encajaba, ¿no? En todos los grupos y siempre fue algo que me sucedió, ¿no? Desde muy pequeña, estar fuera del lugar. Entonces, raros siempre buscamos, ¿no? En donde tener justo ese lugar en el que nos sintamos a gusto y seguros. Y si no lo encuentras en el plano físico, como me sucedió a mí, pues te lo das, ¿por qué no? Así como lo hacía Mona, ¿no? Con sus aventuras que justamente eran parte de su imaginación. Eso es algo que me llamaba mucho la atención, me gustaba, pero algo que admiraba muchísimo de ella, pues era cómo se aceptaba a sí misma, ¿no? A pesar de que también la veían como la rara, como de, ah, ya iba otra vez sus locuras. A ella no le importaba eso, ¿no? Y con valentía enfrentaba las cosas, defendía sus argumentos. Eso fue algo que me inspiró también, definitivamente. Y fue Claro. justo lo que me sucedió, sí. Sí, eso es una especie de, ahora está como un poco muy de moda el uso de la palabra resiliencia, pero vaya, supiste adaptar o utilizar este tipo de distanciamiento con los demás para poder crear o me voy a atrever a decirlo así, refugiarte justo dentro de este género que creaste, ¿no? Alta fantasía con elementos de terror y aventura, porque hasta donde entiendo también manejas Así algo es. de terror, ¿no? En la trama de cada uno de estos libros. Sí, sí, así es. Sí hay horror específicamente y mucho más en el Pórtico de Dignir, ¿no? Ese ya está mucho más centrado en el horror cósmico y por supuesto en la ciencia ficción, específicamente en el primer relato. Pero bueno, ya más adelante hablaremos de eso. Lo veremos más a detalle. Y bueno, ¿qué lo que más te atrae de esta fusión de terror, horror, aventura, ciencia ficción, es que puedes de alguna manera explorar, no sé, la maldad, la complejidad, al contrario de que sería un poco más difícil hacerlo en la novela realista?
o por qué, bueno, aparte de lo que ya nos mencionaste, te sientes más cómoda desarrollando este tipo de historias? Sí, yo creo que por un lado es eso, no solo por sentirme cómoda, sino más bien creo que no puedo imaginarme la vida, y sé que va a sonar muy loco, pero no puedo imaginar mi vida fuera de la fantasía, del horror, de la ciencia ficción y por supuesto de todo lo sobrenatural. Que también hay algo que es cierto, eh, las aventuras sobrenaturales, bueno, ahora les digo aventuras, ¿no? Porque en su momento sí fueron experiencias tétricas que me causaban miedo, ¿no? Desde niña. El poder ver, percibir cosas que otros no. Y eso primero me aterró de muy pequeña, pero poco a poco me fui adentrando más en cuanto me gustaron estos géneros, ya con curiosidad, ¿no? Ya con otra visión totalmente diferente. Y por eso ahora digo aventuras, porque después se volvió algo cotidiano para mí, que pues entender, ¿no? Que no nada más existe el plano físico, sino que hay mucho más que no siempre podemos percibir. Eso por un lado, ¿no? Todas las experiencias a nivel personal. Y sí, pues también verlo como un refugio, ¿no? De hecho, Lovecraft en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, justo menciona, ¿no? Que este tipo de literatura no es para todos, sino para aquellos que a veces no aguantan la realidad, ¿no? O quieren justo salir de eso, de lo cotidiano, de lo monótono, y tener un descanso a través de un buen relato de horror, una novela, y también es parte de lo que a mí me sucedió, que si bien lo veía presente en mi realidad, pues también había cosas que no me gustaban, y pues justo quería plasmarlos, ¿no? De alguna forma, o entender cómo lo veían otros autores. Porque justamente leer a Lovecraft, a Edgar Allan Poe, pues me llevó a los maestros que los inspiraron, ¿no? Tal es el caso de Arthur Machen, Algernon Blackwood, Hodgson, incluso pues autores o autoras mexicanas, como es el caso de Amparo Dávila, ¿no? Ella fue de Zacatecas y pues también es un gran referente en la literatura fantástica, incluso extraña. Sí. Entonces, pues sí fue parte de todo esto. Y si pudieras darle un consejo a tu yo de 11 años cuando inició la creación de este universo, ¿cuál sería? ¿Qué parte de tu proceso, quizá, no sé, tu tendencia, de alguna manera por llamarlo así, simplista, infantil, que que te has tenido que desprender o desaparecer para, como lo mencionabas hace rato, darle un poco más de profesionalismo como novela? ¿Qué le dirías? Pues yo le diría que se atreviera, porque incluso me gustaría haber iniciado antes, ¿no? Yo siempre he sentido como que el tiempo es escaso, que hay que apurarse, que hay que hacer las cosas. Entonces yo le diría, ¿sabes qué? Aventura, hazlo, incluso ahora, ¿no? Intentas más cosas. Le diría eso, que se atreviera todavía más. Que sí, aunque se atrevió a ciertas cosas, creo que todavía pudo haberse atrevido a muchas más, aunque parecieran locuras en ese momento. Y sobre todo que confiara más en sí misma, porque sí, construí la confianza, pero a través de los años, a través de experiencias, algunas muy duras, incluso en la adolescencia. Entonces, en ese tiempo no era la persona que soy ahora. Justo le diría eso, confía en ti, confía mucho más, cree en tus virtudes, ve la rareza como algo bueno, como una ventaja, como una cualidad, no como algo que te relega o te hace menos que los otros, porque no es así. Al final todos somos diversos, todos somos diferentes y eso es válido. Entonces creo que eso es lo que le diría, que creyera mucho más en ella para atreverse justo a hacer todavía más cosas.
Sí. Imagínate. Sí, claro, que eso es a veces importante de uno mismo cuando ya tiene como más información o un fundamento de las cosas que está haciendo, reflexiona al pasado y se da cuenta que bien lo pudo haber empezado desde antes. Entonces es un consejo Ujú. bastante válido e interesante. Pasemos a este bloque 2 o esta segunda sección que es la forja de la obra, en la que pretendemos identificar un poco más tu parte creativa, algunas manías, cómo es que decidiste ir armando tus obras. Pero bueno, háblanos primero de tu metodología. ¿Eres escritora que planifica meticulosamente la trama o los personajes? Es decir, ¿eres una escritora de mapa o una que se sienta a describir la historia y conforme va avanzando va agregando detalles o va agregando características, es decir, una escritora de brújula? ¿Eres de mapa o de De brújula. brújula? De brújula, definitivamente. La forja de la obra, el arte y la estructura. No, una combinación de ambas, la verdad. Porque sí me gusta planificar y justo hasta en los talleres, ¿no? Les comparto los tips, las estrategias que a mí me han funcionado para planificar tu historia. Porque a veces sé que puede llegar el bloqueo y no sabes qué hacer y ahí es donde se atoran muchísimo, ¿no? Y dices, no, creo que ya no sirvo para esto. Y no es que no sirvas, realmente necesitas volverlo a planificar, pulir algunas cuestiones, pero no quiere decir que no sirvas para eso o que debas abandonar el proyecto, ¿no? Siempre hay soluciones, pero sí soy más bien una fusión, ¿no? De mapa y de brújula. ¿Por qué? Porque a pesar de que planifico, hago mis esquemas, hago mis escaletas y todo lo necesario para la trama y para mis personajes, sí de pronto en el proceso, cuando ya estoy escribiendo la historia, sea novela o sea cuento, algo puede cambiar, algo se puede modificar. Y no importa que yo ya tenga todo estructurado, no importa si se sale de esa planificación, ¿no? De ese mapa. Es válido, porque a veces son los personajes quienes te cuentan la historia, quienes te dicen, oye, por ahí no va, sí está bien que tengo esta personalidad, pero sabes que en esta situación definitivamente yo actuaría de esta forma, ¿no? Entonces también es escuchar al personaje, justo unir muy bien todos los elementos, ¿no? Porque a pesar de que es ficción, tiene que ser creíble para tu lector y debe de despertar esa sensibilidad, ¿no? Al final es lo que el arte nos permite. Así es que, pues sí, más bien sería una fusión. Ok, y mencionas algo importante, justo que aunque sea ficción, debe llevar ese toque de realidad o de realismo o que haga sentido a lo que el lector conoce. Entonces aquí me lleva justo a esta pregunta en que ¿realizas alguna investigación al respecto para tener antecedentes o coherencia, no sé, sobre nombres míticos, ancestrales, incluso tal vez reacciones químicas si las hubiera, para que guarden esa coherencia con lo que la lógica o lo que percibimos como la realidad tenga sentido en tus textos? Sí, definitivamente. Sí me gusta hacer una investigación teórica, ¿no? De todos los temas que convergen de alguna forma en el cuento o en la novela. Siempre es importante para darle esa credibilidad, ¿no? Si bien es fantasía y te puedes inventar muchas cosas, debes de tener bases sólidas, conocer al respecto. Por ejemplo, para crear la magia de Dignir, que al final pues ellos tienen su propia mitología, sus propios dioses, conceptos, ¿no? Incluso de polaridad. La polaridad está presente, pero lo que ellos entienden como divino y lo oscuro no corresponde al entendimiento que nosotros tenemos, ¿no? Al menos si hablamos de las grandes religiones. Es algo muy diferente, pero para poder llegar a este punto, pues sí debe investigar, ¿no? Como bien dices, tanto mitología, diferentes vertientes religiosas, esotéricas, que además es un tema que me gusta muchísimo, ¿no? Desde muy joven decidí adentrarme en investigación del esoterismo, el ocultismo, conocer diferentes conceptos y elementos que conforman pues todas estas creencias, ¿no? Entonces pues es algo que me ayudó también para poder desarrollar
todo este universo mágico, y en el caso de la ciencia ficción también. Para que sea creíble, pues debes de conocer, ¿no?, las bases científicas. No digo que seas un experto, pero sí por lo menos tener las nociones que te permitan dominar el tema y desarrollarlo, ¿no?, en tu cuento. Por ejemplo, yo en el primero del Pórtico de Dignir hablo de la criogenia humana. Entonces, pues sí tuve que investigar, ¿no?, hasta qué punto se han realizado investigaciones, todo lo relacionado, ¿no?, específicamente. Y algunos de estos datos y elementos, pues sí, decidí incluirlos dentro del cuento. Entonces, pues sí es muy importante. Por ejemplo, Dignir viene de Dingir, bueno, así se escribiría si lo pasáramos a la escritura que tenemos actualmente, ¿no? Porque antes eran símbolos, era escritura muy, muy diferente, ¿no?, que seguía otras reglas incluso, pero viene desde de la antigua Sumeria y significaba el lugar donde habita lo divino o los dioses. Entonces yo decidí hacer un juego de palabras y de ahí surgió Dignirt, que bueno, según el significado que yo le di, es el lugar donde todo lo que no es en otros sitios, aquí es y existe. Entonces aquí sí están presentes todas las posibilidades, ¿no? Esa sería la interpretación. Pero tiene esa base, ¿no? Nada más jugué con las palabras. Así es que pues sí es indispensable investigar. Yo diría que va de la mano, ¿no?, con la creatividad, con la imaginación, porque justo te permite conocer más del mundo y poder desarrollar más, sin que te cueste tanto trabajo, ¿no? O a veces plasmar cosas que a lo mejor no son tan creíbles, y también te evita bloqueos, o al menos en mi caso es algo que me ha funcionado. No sé si a todos, pero al menos a mí sí. Y algo interesante que me surge a partir de lo que mencionas, que de repente, por ejemplo, esta situación de la criogenia, que no está del todo desarrollada o comprobada, o no está como en un término, ¿no? Todavía está en investigación muchos de sus aspectos. Exacto. De repente, alguna vez escuché por ahí que fue primero la ciencia ficción, en la ciencia ficción, por ejemplo, las películas, los libros, o fue la ciencia tal cual, desarrollando este tipo de situaciones, ¿no? Entra esa discrepancia entre si primero alguien lo imaginó y lo plasmó como una novela, o ya había estudios científicos que lo respaldaran, y ya después de ahí surgió la novela, casi como el huevo y la gallina, ¿no? Sí, ¿verdad? Existe siempre esa pregunta. Incluso Asimov decía que la ciencia ficción de hoy, pues será la ciencia o la tecnología del mañana. Y pues sí, ya lo estamos viendo, ¿no? Y con la inteligencia artificial, con tantos avances, lo que creíamos antes ciencia ficción, pues ahora ya es y existe, ¿no? Justamente. Pero ¿qué fue primero? Sí, es una buena pregunta. Obras de Julio Verne dejaban también muchas nociones de lo que después pasaría, ¿no?, en nuestra realidad, en nuestra época más bien. Entonces sí es interesante. ¿Hasta qué punto? Sí, y bueno, pasando a la siguiente pregunta, tocabas un tema que al menos a mí se me hacía así, que pudiera ser también la falta del conocimiento de ciertas cosas sobre lo que estás escribiendo, te generara el bloqueo, o el llamado bloqueo del escritor. En tu caso, como lo mencionas, genera justo ese desbloqueo porque estás conociendo a partir de tu investigación sobre qué es lo que vas a escribir. Pero bueno, ahora la pregunta se modificaría y sería un poco más como: ¿a ti te ha sucedido el bloqueo del escritor? ¿Es real o solo es un mito entre escritores? ¿Y cómo lo has superado? Sí, claro que es real, también me ha pasado. Sí, en algún momento también me lo han preguntado, ¿no? Sobre todo en los talleres o con alumnos que he asesorado, y justo en este año que, ha sido muy productivo, es un tanto chistoso, ¿no? Porque otros años me dediqué mucho a mis obras, ¿no? Y este año fue lo contrario, me dediqué mucho, pero a apoyar a otros autores en sus obras, y muy seguido me hicieron
¿no? Pero a ti te ha pasado. Sí, pues sí me ha pasado y justo por eso, pues busqué estrategias, ¿no? Tanto que me compartieron otros como otras que yo misma desarrollé para salir de ese bloqueo. Por ejemplo, algo que a mí me funciona mucho es ponerme a hacer otra cosa, otra actividad que sí disfrute, cuando de verdad ya has estado muchísimas horas en las letras, ya sea en la computadora o sea en texto físico, pues lo que sí te recomiendo es, bueno, haz otra actividad que te guste. Por ejemplo, a mí también me gusta mucho cocinar. Entonces lo que hago es eso y me sucedió en diversas ocasiones, justo cuando estaba cortando galletas, cuando estaba preparando algún platillo, ¿sabes qué? Ya tengo la respuesta, ya sé qué va después de esto, ya sé cómo unir este acontecimiento con este otro, o qué es lo que le va a decir este personaje. De verdad que sí te llegan las ideas, o al menos eso a mí me ha sucedido. Salir a pasear, observar conversaciones de otros. De verdad que sí ayuda. Y sí me ha sucedido, sí de pronto puede ser frustrante, pero hay formas de salir de eso. Así es que no es un mito. Ok, y mencionas algo interesante para organizarte o para llevar a cabo tus obras. ¿Cómo te sientes más cómoda trabajando con máquina de escribir, escribiendo a mano, no sé, arrancando papelitos, escribiendo en las servilletas cuando te llega una idea? ¿O eres más del uso de la tecnología en el celular, dictarle al blog de notas, en la computadora? No me gusta dictar, sí me han dicho, ¿por qué no le dictas, no, a tu computadora, al celular? A veces es una buena estrategia. No niego que sea una buena estrategia, por supuesto que debe serlo. Sin embargo, no resuena conmigo. Yo definitivamente necesito escribirlo, pasarlo como tal a las letras, ¿no? No dejarlo en audio o en algún otro tipo de o estrategia comunicativa, ¿no? Entonces, a mí me gusta en primera instancia, pues, escribirlo a mano, ¿no? Por lo menos las ideas principales, el desarrollo, como digamos, el mapa para crear mi novela o mi cuento. Y ya posteriormente, pues lo voy a escribir a máquina, pero sí, de un inicio, pues lo hago a mano, definitivamente. Todavía soy de la vieja escuela. Es que sí creo que el proceso de escribir a mano es diferente a hacerlo en computadora. O sea, es un proceso mental totalmente distinto. Y pues bueno, hay estudios que sí lo comprueban, ¿no? Entonces sí me gusta mucho escribir a mano, sí siento esa conexión, incluso hasta emocional, ¿no? Con lo que estoy pensando y plasmando en ese momento, en las hojas. Y pues sí, ya después lo haré en máquina, es decir, en la computadora, y más, sobre todo si es una obra extensa, ¿no? Porque pues obviamente nos llevaría mucho más tiempo, incluso si ya tienes el tiempo encima, pues sé que no queda otra alternativa. Pero sí me gusta mucho, pues todavía hacerlo a mano, incluso los libros, ¿no? También para leer, pues prefiero que sea en físico, al menos que no haya otra alternativa. Que sea muy difícil de conseguir, aunque sea en digital, pero Sí. preferentemente físico. Y bueno, ¿cómo manejas la duda o la autocrítica de cuando estás a punto de finalizar o que ya sientes que un texto ya está concluido, pero todavía tal vez falta pulirlo, ¿no? De repente cuando lees y lees y sigues puliendo y se vuelve un bucle interminable. ¿Cómo llevas a cabo ese proceso? ¿Te diriges con alguien para que te dé una siguiente opinión? ¿Lo llevas con un amigo, un familiar? ¿Cómo realizas esta parte ya para finalizar? Es decir, este texto ya queda así y ya no lo voy a modificar. Bueno, pues sí, la verdad es que sí podríamos hacer revisiones, ediciones, correcciones interminables, ¿no? Porque siempre crees que le faltó algo, que le podrías cambiar algo y nunca terminarías. Entonces yo lo que hago es, bueno, a ver, ahora sí, revisión final, después de haber visto contenido a nivel general. Luego, a nivel personajes. Finalmente, pues bueno, todo lo que tiene que ver con sintaxis, gramática, puntuación,
ya todos estos aspectos pues más técnicos, ¿no? Ya no el aspecto creativo, sino técnicos, que ya hice por lo menos 2, 3 revisiones en ese aspecto, porque eso también hay que dejar descansar el texto. Yo lo que hago después de ya haber revisado tanto contenido como ortografía y toda esta cuestión técnica es dejarlo descansar, menos un día, para que ya al día siguiente o 2, 3 días después, si es que tengo todavía tiempo para trabajar la obra, lo ves con otros ojos, todavía le encuentras más errores, dedazos, detalles, ¿no? Definitivamente, pero sí es necesario dejar reposar el texto, o al menos yo lo considero así. Es lo que hago y ya después de que pasaron estos 3 días, o por lo menos un día, lo vuelvo a revisar, lo edito. Y sí, de pronto pues recurro a alguien, ¿no? De confianza y le digo, a ver, tú como lector y que no conoces nada de la obra, dame tu punto de vista. Vuelvo a hacer otra revisión después de que esa lectora me dijo, a ver, esto y aquello. Ya, ahora sí puedo decir, bueno, ya vamos a entregarlo porque si no, la verdad es que se va a volver algo infinito, ¿no? Sí tiene que llegar el punto de saber, sigues este ritual de revisión y ahora sí, vamos a dejarlo al siguiente paso, ¿no? Sea con el editor o mandarlo a convocatoria o lo que sea, ¿no? Para darlo a conocer, sea el paso que sea, pero sí ya, definitivamente cerrarlo y entregarlo, ¿no? Entonces, pues sí tengo ese pequeño ritual, por decirlo de alguna manera. Ok, aquí tocas también un tema importante, ya no tanto en cuanto a finalizar el texto, pero existe un ritual previo o durante, mientras estás escribiendo, manía o disciplina, al momento de sentarte a escribir horarios específicos, momentos especiales del día o temporadas del año tal vez, o solo cuando hay oportunidad de tomar el bolígrafo, es cuando hoy tengo un ratito y voy a desarrollar esta idea que me vino a la mente, o existe así un momento especial. Pues antes sí, me gustaba mucho dedicarme a escribir en la noche, ¿no? Siempre he sido una escritora nocturna, la verdad. Me gusta mucho la noche para escribir, porque ya es cuando todo llega a la calma, ya no hay interrupciones, y aparte, ¿no? De la noche. Me gusta mucho. Entonces, pues sí, es el momento perfecto. Sin embargo, ya en la práctica, con las actividades y por diversas circunstancias que he experimentado estos años, pues bueno, no siempre tengo esa oportunidad en la noche. Entonces me he disciplinado para hacerlo en un momento. Si es en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, no importa, pero si yo digo ahora sí, en este momento me voy a sentar a escribir, lo hago. Pero la verdad es que sí necesitas tener disciplina, práctica. No sé, es que de pronto hablan también de la inspiración. Lo cierto es que si estás esperando a que llegue el momento preciso de la inspiración, bueno, te puedes tardar mucho en desarrollar ese proyecto. Entonces, pues sí es mucho de estrategia, sobre todo si quieres concluirlo y escribir rápido. Ahora lo que hago es eso, ya no importa el momento del día, me decido a escribir, ¿no? Así sea un ratito, incluso puede ser en un transcurso, ¿no? De ir de un lugar a otro, puede ser en el transporte, puede ser un rato libre en el trabajo, en la casa, cualquier momento ya es bueno para escribir, ¿no? Y justo si trato siempre de tener una libretita a la mano para anotar por lo menos ideas principales, un cuaderno de notas. Si por alguna razón no lo tengo, no me llevé nada y nada más estoy con el celular, monedero y las llaves, bueno, pues aunque sea en el bloc de notas del celular. Eso sí, también trato de no perderlo de vista, ¿no? Sobre todo no dejar esa idea para después. Entonces sí llega el punto en el que las letras pues se vuelven parte de tu vida misma. Ya no puedes ver la vida sin que las letras estén presentes. Se vuelve una necesidad, así como tomar agua, comer. Es algo que sí o sí tienes que hacer en el día, por lo menos, como dicen, unos 5 minutos, en lectura o en escritura, en ambas, ¿no? Justamente. No sé si solo a mí me pasa, si es una locura, pero
pues sí, es algo que sí se vuelve justo eso, una necesidad y te resulta ya natural dedicarte a lo mismo, ¿no? A escribir y a leer. Es un hábito que me gustaría tal vez que fuera como universal, justo como esa necesidad como tú lo ves, que al menos, y de hecho también es como algo parte de la salud mental, ¿no? Es que plasmar tus pensamientos, te Ujú. desahogas, evitas actuar tal vez violentamente o bruscamente ante ciertas acciones o actividades, porque ya descargaste esa energía o esa pesadez o esa situación a través del texto. Y algo también retomando lo que decías de que el hecho de plasmarlo, de escribir a mano, que también es algo que ya se ha ido perdiendo, genera esa conexión con el cerebro que hace que tenga un poco más de fuerza el hecho de que tu sentir o tus emociones las puedas liberar a través de la lectura, de la escritura en este caso. Así es, justo Y, lo mencionas. y cuéntanos un poquito del mensaje. Yo lo digo así porque no siento cómo pudiera expresarse de otra manera, pero que de ese mensaje tal vez subliminal que pudiera traer tus obras, que no, vaya, no es como lo que la historia narra, pero que a ti te gustaría que refleje o que sobreentienda o que se lleve el lector al leerla. Algún mensaje, no sé, social, ambiental, incluso tal vez político. Ok, esa es una pregunta muy interesante. Y sí, sí hay un mensaje. A pesar de que todo está plasmado como ficción, fantasía, el mensaje es observa. Hay más cosas, no es solo lo que ves en tu entorno, lo que puedes percibir en el plano físico. Y no me refiero solo a lo sobrenatural, sino más bien que a veces estamos tan inmersos en el mundo cotidiano que solamente miramos o vemos, pero no observamos. Es decir, no analizamos detalladamente nuestro entorno para aspectos que no todos perciben, ¿no? Incluso pueden ser detalles mínimos, en un objeto, en una flor, en algo que forma parte, pues, del universo, ¿no? En el que nos desarrollamos. Entonces es eso, observa, no solo ve, hay más cosas. Y también, pues, está presente la valentía, es uno de los valores principales, ¿no? Sobre todo muchos de los protagonistas lo presentan. Tal es el caso de Meredith y Alfred, protagonistas de Travesía Profética, que ellos pues la fueron desarrollando, ¿no? No eran personajes perfectos ni presentaban esa cualidad al inicio, pero poco a poco pues su destino los llevó a que tuvieran el valor, a que tuvieran resiliencia, incluso tal como lo mencionábamos, ¿no? Ese es otro de los valores importantes que destaco en ambas obras. Y pues bueno, también el ser diferente, ¿no? Porque como es algo que a mí me marcó mucho, que no hay nada de malo en ser diferente, sino que incluso puedes encontrar muchas cosas buenas en esa cualidad, ¿no? En esa característica. Y que pues te atrevas a ser tú mismo, no importa lo que opinen los demás o si algunos no te aceptan por eso, sino más bien es, sé auténtico, ¿no? No pasa nada. Tienes todo el derecho a hacerlo y al final pues eso es lo que nos nutre como sociedad, ¿no? Y justo pues también englobar este aspecto emocional, porque veo que de pronto pues sí nos hemos vuelto individualistas como sociedad. Entonces, más allá de los monstruos, de las entidades que podamos ver presentes en este universo, pues sí hay ese mensaje, ¿no? De unidad, de que tal vez si llegáramos a ese punto, pues las cosas las podríamos cambiar, ¿no? Entonces, justo son los que están ahí presentes como mensajes. Ok, y retomando esta parte de tus obras, ¿recuerdas, pues sí, alguna escena, algún personaje, alguna parte de la trama que al momento de reescribirla o editarla o revisarla, tuvieras que quitar o cambiar
y que de alguna manera fue complicado, y por qué fue tan importante esa decisión en cualquiera de las dos novelas o en alguno de los escritos que has desarrollado. Sí, sí me pasó en algún punto, sobre todo en Travesía Profética, porque bueno, como está dirigida un poco al público adolescente, sí la reina Secmacra en algún, bueno, todavía, ¿no? Hay algunos capítulos en los que demuestra esa crueldad, esa maldad, ¿no? Tan cruda, ¿no? Justamente. Pero todavía de inicio, pues la representaba mucho más, ¿no? Y ya después platicando con el editor me decía, oye, es que si va a ir dirigido al público adolescente, pues creo que hay cosas que sí están muy fuertes, ¿no? Sí son muy descriptivas y pues llegan a ser, uy, grotescas, sobre todo para ese rango de edad, ¿no? Para el público al que va dirigido. Yo, ok, bueno, vamos a modificarlo, pero sí, sí fue un poco difícil, ¿no? No voy a negarlo, porque pues es parte de la esencia del personaje, ¿no? Yo decía, bueno, es que no quiero una villana que de pronto parezca villana de caricatura, ¿no? Que entiendes que sí es mala, pero a veces pues hasta te da risa, ¿no? Dices, ay, sí, es como de estos villanos de comedia. No, no quería llevarle a ese punto. Entonces tuve que buscar un punto intermedio, a ver, ok, que no se vea tan potencializada, pero tampoco que llegue a lo caricaturesco, sino hay que encontrar un balance. Y pues bueno, hice ahí un trabajo de edición y a algunos les gustó, de hecho la mayoría, y sí lo leyeron personas de pues de diferentes grupos de edad, ¿no? Incluso la lectora más joven que tuve en su momento tenía 9 añitos y le gustó mucho Travesía Profética, a pesar de que iba dirigida para adolescentes de 12, 13 años en adelante. Y a ella le gustó mucho, mucho. Sí, y pues le atemorizó, ¿no? De pronto la reina Secmacra, los Secmacros y más villanos que aparecieron, pero hablo de la reina Secmacra porque, bueno, esta es la gran villana, ¿no? La villana principal de la historia y pues todo este universo. Vaya, qué interesante, justo que de repente, ¿cómo se clasificaría o qué demarcaría este rango de edad para el cual está determinado o indicado un texto? ¿Cómo es que se toma ese rango para adolescentes, para niños, de qué edad a qué edad? Sí, pues es por la temática y la complejidad, ¿no? Sobre todo si hay cuestiones muy crudas en cuanto a maldad o temas complejos incluso. Podría ser esos, ¿no? Son determinantes. El lenguaje también. Si es un lenguaje ya más rebuscado, igual con conceptos mucho más difíciles, bueno, pues eso te determina, ¿no? Hacia qué grupo va dirigido. La forma en cómo está narrada, estructurada la historia, la extensión de los capítulos, todos esos son elementos que pues al final se toman en cuenta, ¿no? Para determinar si va para este público, para otro, el tipo de lenguaje también. Y sí, de hecho, de inicio, pues yo planeaba, ¿no? La novela, sobre todo Travesía Profética, pues para el público adolescente, justo por los temas que toca, ¿no? Ya hablábamos hace un momento de esos mensajes subliminales que pues en mi adolescencia no me hubiera gustado que alguien me los dijera, me los hiciera ver, ¿no? De esta forma, quizás sí los hubiera podido comprender de mejor manera o me hubiera sentido acompañada en ese aspecto. Entonces, por eso digo, bueno, si yo no lo tuve en esa etapa, ¿por qué no generarlo para otros, ¿no? Para otras generaciones. Y pues sí, de ahí nació también esa propuesta, fue otro de los propósitos. Y que veo que justo se están cumpliendo de una manera interesante. Digo, al mencionar que una niña de 9 años le agradó el texto, lo entendió y se sintió identificada, y también que aún modificando este personaje o esta villana, sí le causó cierto terror o cierto miedo, creo que no pierde tanto su esencia. Pasemos ahora al bloque 3, a esta tercera sección que llamamos Navegando el Océano Independiente.
Como autora independiente, pues has elegido un camino que exige mucho ingenio, tanto creativo como logístico. Aquí vamos a intentar analizar pues la elección de la publicación contra esta llamada o entendido como desvalorización del género, en este caso la ficción, y la promoción, ¿no? Como algunos apoyos económicos o corporativos que pudieran existir, que tuvieran unas otras editoriales. Cuando decides el camino de la publicación o de la autopublicación, ¿cómo fue tu proceso? ¿Intentaste sacarlo por tu cuenta directamente o acudiste a otras editoriales antes de llegar a Lapicero Rojo Editorial? Navegando el océano de letras, la realidad del escritor independiente. Sí, la verdad es que fue un proceso largo, como ya lo comentaba, la novela tardó mucho en desarrollarse y en ver la luz, ¿no? Y justo también fue por eso, porque a pesar de que ya estaba terminada, pues sí me encontré con muchos nos, con muchas puertas cerradas, o de pronto cuestiones, ¿no? Que te podrían desanimar en el proceso. Sin embargo, yo dije, no, esta obra sí o sí tiene que ver la luz, ¿no? No acepto un no definitivo por respuesta. Entonces, tengo que hacer todo lo necesario para cambiar ese no por un sí. Y fue de esta forma como dije, bueno, la autopublicación pues es una buena alternativa, ¿no? Hay muchas editoriales independientes y fue por eso que decidí acercarme, ¿no? De pronto vi que pues ellos publicaban diversas obras, sobre todo también de autores emergentes, propuestas diferentes, ¿no? Que se salen un tanto de lo que estamos acostumbrados, lo establecido. Entonces fue por eso que me acerqué y bueno, pues a pesar de la pandemia y todo, se logró. Sí, la publicamos y pues afortunadamente les gustó, ¿no? No fue un tiraje tan extenso, sin embargo, pues sí tuvo buena aceptación. Afortunadamente me abrieron muchos espacios. También es importante destacar, ¿no? Que como autor independiente, pues sí te tienes que promover mucho, muchísimo. Y más si no eres un influencer, si no eres alguien conocido que tenga muchísimo presupuesto, pues el desafío se intensifica definitivamente. Tienes tú mismo que buscar esos lugares en donde promover tu obra, abrirte camino, ¿no? Y sobre todo tener la fortaleza para hacerlo y no desanimarte en el proceso. Eso es algo, pues bien interesante. Entonces, en su momento sí, conté con ese apoyo, ¿no? Que de pronto, oye, pues yo te invito, ¿no? Tengo una guía, lo puedes promover aquí. O yo tengo un espacio cultural o programas, ¿no? También de radio, de televisión, podcast, revistas. Entonces, pues sí, fue poco a poco irse abriendo camino y pues agradezco también que me llegaran esas invitaciones, instituciones también que confiaron en mí, afortunadamente. De hecho, en 2020, pues tuve un acercamiento con el Instituto Municipal de la Juventud en Puebla, porque era una convocatoria para un concurso literario. Recuerdo que se llamó Memorias, la generación de la pandemia. Y decidí participar en la convocatoria. Como yo tenía varios escritos de la pandemia justamente, entonces dije, pues alguno de estos textos va para la convocatoria, ¿no? Porque justo nos desarrollamos esto que reflejara, ¿no? Cómo desde la edad estábamos enfrentando la pandemia. Lo envié, quizá no con mucha esperanza, y afortunadamente pues fue de los textos seleccionados. Entonces lo incluyeron en la antología, ya no se publicó en físico, se quedó pendiente por el cambio de administración ese proyecto, pero sí salió en formato digital y creo que todavía está disponible. La editorial fue Analéctica y pues bueno, fue buena experiencia, ¿no? Haber resultado ganadora en ese concurso. Y después, pues ellos también me abrieron espacios, ¿no? Cuando se enteraron que publiqué Travesía Profética.
el IMAC, también el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. La verdad es que también pues me apoyó mucho y me abrió muchos espacios para dar talleres, para estar en ferias del libro. Entonces sí es algo que agradezco mucho, instituciones escolares, tanto públicas, privadas, que pues poco a poco fui tocando puertas durante la promoción. Y sí, agradezco a la gente e instituciones que confiaron en mí, ¿no? Entonces sí es algo que yo les recomiendo. Que no se desanimen, no por el hecho de que a lo mejor no tienen todo el boom de promoción que las grandes editoriales te pueden dar, o que tú mismo te puedes dar, ¿no? Si tienes presupuesto, pues no te desanimes por eso. Tú toca puertas, promuévete, busca esos lugares. Total, ¿qué puede pasar? Te dicen sí o te dicen no. Eso siempre me lo, ¿no? Desde muy pequeña, que me atreviera y pues hiciera las cosas, ¿no? Si las tenía en mente, y si fracasaba no pasaba nada, me podía preparar más para volverlo a intentar y en algún punto pues obtener el sí. Entonces sí es un desafío. Ya con el pórtico de Dignir, bueno, fue ahí más bien coedición, porque la editorial pues lanzó una convocatoria, ¿no? Para su nueva colección en 2022, y entonces decidí mandar mi manuscrito. Pues seleccionado y pues bueno, ellos cubrieron unos gastos y nosotros nada más la distribución, ¿no? A nivel internacional en otros países de habla hispana. Entonces ahí sí funcionó un poco diferente, ¿no? Podemos decir que fue un plan híbrido, ¿no? Más bien como coedición sería el término correcto. Órale. Y bueno, en esta situación de, como ya lo mencionabas, hacer un poco de marketing digital, ¿hay alguna actividad que a ti te resultara pues un poco más engorrosa o más desafiante para poder hacer este tipo de pues sí, de difusión de tus obras? Resultar engorroso, pues no, la verdad es que no. Yo disfruté mucho tanto el proceso de creación como también el de promoción. Sí es algo que me gustó mucho, ¿no? De pronto a lo mejor, pues sí, te puedes encontrar con que te hagan preguntas incómodas, ¿no? En algún programa, como me sucedió, tuve una experiencia así, podríamos decir que fue lo más engorroso, pero no fuera de eso, pues no, la verdad es que todo muy bien. Siempre pues disfruté mucho, ¿no? Sobre todo el poder interactuar con los lectores, que me dijeran, oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo este proyecto, yo también quiero escribir, y de ahí surgió pues la idea, ¿no? De dar talleres, y también porque me empezaron a invitar tanto instituciones como, bueno, pues ya de manera particular. También yo he promovido algunos, pero sí de pronto me lo dicen, oye, es que yo también tengo este proyecto, a ver, ¿me puedes compartir de tu experiencia o lo que tú has hecho? ¿Me puedes orientar? Y pues siempre me ha gustado mucho ese acercamiento con los lectores. Entonces, pues sí, ya como en todo, ¿no? De pronto te encuentras con personas amables, otras que no lo son, y en lugar a veces de que promuevan tu obra o te ayuden en el proceso, pues es lo contrario, ¿no? Y dices, ¿cómo? Si tienes un programa y todo. Pero, bueno, gajes del oficio, ¿no? No pasa nada. Y algo que mencionas y que aquí, bueno, es una de las intenciones justo de este podcast, de este programa, pues darle difusión al escritor tal cual, aparte de su obra, alguna actividad que desarrolles. Ya mencionabas los talleres, sin problema puedes, si gustas así, dar tarifas, horarios, porque ¿a qué otra actividad aparte de la escritura te dedicas? Bueno, también es que además de la escritura, como ya lo decía, ¿no? La cocina me gusta mucho. Un tiempo tuvimos un negocio, desafortunadamente, pues, bueno, tuvo que cerrar sus puertas, pero también algo que disfruto mucho, pues, son las ventas. Entonces, ahorita sí me dedico también más al área de ventas, tanto productos, servicios, pero bueno, eso ya es en un ámbito totalmente diferente, ¿no? Ya más bien son otro tipo de servicios que no tienen nada que ver con la literatura, pero que bueno, me dedico a ello
porque pues siempre igual he disfrutado también las ventas, ¿no? El hablar con el público, promocionar, es algo que pues también me gusta mucho. Y ahora en el aspecto de talleres, asesorías, pues justamente sí lo comparto con mucha alegría, porque bueno, invito a más escritores o personas que estén empezando a desarrollarse en el área de la escritura, a que pues me pregunten, ¿no? Puede ser a través de mis redes sociales. En Facebook estoy como Isamar Mendoza, así aparece mi página. En Instagram, @Isamar Mendoza_escritora. Y pues, bueno, justo ahí van a encontrar, apenas estoy haciendo publicidad para talleres, asesorías. Ahorita he formado grupal como, pero sí estoy promoviendo ya para lo que resta del año. Todavía hay opción a asesorías personalizadas, ¿no? A contarme más sobre tu proyecto y pues justo de ahí determinamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta trabajar? ¿Qué rumbo vamos a tomar? Planificar toda tu historia como tal para que la puedas concluir o puedas iniciar, porque también hay quienes llegan y dicen, no, pues yo estoy en ceros, ¿no? Tengo la idea, pero apenas la voy a desarrollar. Hay otros que me dicen, a ver, llegué hasta este punto, pero ahí me quedé, ya no pude más. O alguien más que ya terminé, pero sabes que necesito revisarlo, sé que todavía me faltan muchísimas cosas. Todos los casos, y pues sé que cada uno necesita, ¿no? Cosas para que su historia quede lista para publicarse. Entonces me pueden enviar un mensajito, comentar la publicación. Con mucho gusto, pues yo les doy mucha más información, porque las asesorías pueden ser presenciales, sobre todo aquí en Ciudad de México, o bueno, si se encuentran en algún otro estado o país, hay justo esa oportunidad, ¿no? Las en línea. Hoy tenemos pues esa facilidad, ¿no? De poderlas hacer a través de diferentes plataformas. Entonces, sí, todavía hay esa posibilidad y con mucha alegría también les comparto que justo en noviembre 2 escritores que estaban tallereando sus textos conmigo, bueno, más bien no fueron de talleres, sino de asesorías personalizadas, pues ya concluyeron sus proyectos y el próximo año ya vamos a ver sus libros. También muy pronto les estaré compartiendo más en redes sociales porque pues por supuesto van a haber diversas actividades, ¿no? Entonces formando, ¿no? De todo este proceso y algo también que me emociona mucho pues es poderlos ayudar tanto en el proceso de creación de la obra, de edición y también de publicación. También hay un autor al que le estuve apoyando, ¿no? En todo este proceso, ¿no? De los trámites. También es importante registrar tu obra, eso es algo indispensable. Ver cómo la vas a publicar, ¿no? A través de qué modalidad. ¿Te vas a ir por la publicación tradicional? ¿Te vas a ir por coedición? Autopublicación, lo vas a mandar a algún concurso, todo es válido, ¿no? Pero también mucho depende del autor. Entonces, sí, lo estuve apoyando también en este proceso y es algo que disfruté muchísimo, ¿no? Es algo que me encanta. En este año quizá no pude realizar tantos proyectos propios como me hubiera gustado, pero sí estoy muy feliz, muy satisfecha porque puedo ayudar a otros. Entonces eso me llena de muchísima felicidad. No sé si algunos lo compartan conmigo, ¿no? Pero la verdad es que es una experiencia maravillosa también. Y pues ya espero con ansias que publiquen sus libros para pues apoyarlos también en todo este proceso de promoción, porque es algo que también me gusta hacer y que bueno, ya también he tenido estas 2 obras, me gusta compartir, ¿no? Qué si funciona, qué no funciona, qué puedes hacer, que no está tan recomendable, cómo no desanimarte también en todo este camino. Entonces, pues es algo fantástico, definitivamente. Es que si gustan,
pues conocer más información, les repito, mis redes sociales, Isamar Mendoza en Facebook, en Instagram, @IsamarMendoza_escritora. Por supuesto, ya también si quieren conocer costos o más bien asesorías personalizadas, pues también sí es indispensable que platiquemos más a detalle para que yo les pueda dar esos costos, ¿no? Porque como lo menciono, cada caso es diferente. Pero sí, normalmente, bueno, si es una asesoría, si es un taller, así una sesión, la verdad es que no es caro, son aproximadamente 250 pesos, entonces la sesión no es cara. Ya pues va a depender, ¿no? De cada caso si vamos a trabajarlo de forma personalizada, pero pues yo les digo que se acerquen para que puedan conocer más detalles. Sin embargo, también hay otros proyectos que son gratuitos y tal es el caso del club de lectura. Tengo un club de lectura que forma parte del Programa Nacional de Fondo de Cultura Económica, Clubes de Lectura Ciudadanos. Entonces aquí todas las actividades son gratuitas. Como forman parte del fondo, pues no hay como tal costo, ¿no? Por inscribirte, por asistir a las diferentes sesiones. No, absolutamente todo es gratuito. El material también se te otorga y pues la idea es justo incentivar este gusto por la literatura. Y pues bueno, el club que se llama el Portal Adignir está muy enfocado en estos géneros, fantasía, horror y ciencia ficción. Ahorita todavía estamos trabajando el círculo Lovecraftiano, el ciclo dedicado a Lovecraft, y en enero, pues bueno, vamos a hacer más actividades, vamos a hablar de más autores del género. Entonces, lo mismo, si gustan integrarse, conocer más detalles, pues con mucho gusto. En mis redes me pueden preguntar y yo encantada de darles más información al respecto. Pues muchas gracias. Hasta aquí los anuncios de los proyectos. Ok. Sí, pues justo la invitación es el club de lectura en donde pudimos de alguna manera tener esta cercanía para formalizar esta entrevista. Y ahora sí, yo lo menciono como una pregunta incómoda porque de repente que te pregunten cuánto ganas, pues no es tan cómodo, ¿no? No vamos a caer hasta ese punto, pero me parece importante e interesante visualizar que efectivamente los escritores que siguen vivos son los que tienen que pagar cuentas, que pagar servicios, que comprar consumibles para seguir desarrollando su obra. La pregunta es la siguiente: ¿qué importancia tiene para ti la comercialización de tu obra? Ok, esa es una muy buena pregunta. Sí, pues bien es cierto, ¿no? Tenemos muchos gastos y de pronto sí se vuelve un desafío querer vivir de la literatura, ¿no? Sobre todo si estás iniciando, si no eres alguien muy conocido o con poder adquisitivo, pues justo ya como lo decía, ¿no? En la pregunta anterior, el desafío se intensifica. Entonces sí es importante la comercialización, no al punto de que quizás si me pidieran, oye, cambia totalmente la esencia de tus obras para que con eso tengas ingresos, no, en punto no, definitivamente no lo haría, ¿no? Si hay algo que sí me gusta mucho, pues es conservar la esencia de mis obras y que hay cambios que pues bueno, no se discuten porque existiera más comercialización. Sin embargo, pues sí es indispensable, sí creo que es válido tener ese sueño, sobre todo por el cambio, por el efecto que puedes tener en los lectores, ¿no? Que tanto los puedes inspirar incluso a través de las historias, porque al final pues los libros nos hacen pensar. Esa es una de las virtudes de la literatura, que te hagan pensar, que te hagan cuestionarte sobre muchos aspectos de tu realidad. Entonces sí me gustaría que llegara más audiencia, que se volviera pues algo mucho más conocido, ¿no? Y no solo por el aspecto económico, que pues bueno, la verdad es que este año sí ha sido complicado para mí. Como ya lo mencionaba hace unos instantes, pues sí me dedico en gran medida a la literatura y no me arrepiento de eso, es algo que disfruto muchísimo.
pero sí lo tengo que compaginar, ¿no? Con otras actividades, con otro trabajo que no tiene que ver nada quizá con la literatura. Entonces sí me gustaría por lo menos tener esa estabilidad, ¿no? A lo mejor que se pudiera comercializar y te diera esa estabilidad, no vivir con lujos, pero sí de forma tranquila, sí de manera adecuada para seguirme desarrollando en la literatura, ¿no? O bueno, ¿por qué no? Ya se vale soñar si fuera algo increíble y me volviera muy famosa y conocida y pues hasta adinerada, ¿no? Les ha sucedido a algunos autores, me encantaría, pero por el hecho de que entonces sí tendría la posibilidad de ayudar a otros, de apoyar a nuevos talentos. Entonces es por eso que sí me gustaría mucho, ¿no? Que se comercializara y pues que se volviera inspiración, pero en ese sentido, no de que yo solamente llegue a la cima, sino de que pueda ayudar a otros nuevos talentos, sobre todo a nuevas generaciones, adolescentes, jóvenes que he conocido que veo que tienen muchísimo potencial y que creo que si existiera ese apoyo, pues puede hacer grandes cosas, ¿no? Incluso en poner un editorial y pues sé todo lo que implica. Es que pues sí me gustaría tener el dinero justo para eso. Ok, Así es que sí, es y indispensable, ¿no? sí, en esta situación de que vivimos pues justo en una sociedad que se mueve a través del dinero, la mayoría de las cosas o de los servicios, pues de pronto no se puede dejar a un lado, ¿no? Se tiene que considerar justo tener una retribución económica por algún servicio o algún producto que se llegue a llevar a cabo, y qué mejor que se pudiera pagar una obra de arte como es un libro con el costo bien remunerado. Y aquí entiendo que ya no hay ejemplares ahorita físicos de ninguno de tus dos libros, pero pues también para hacer esa aportación o para adquirir alguno hay que estar pendientes de las redes. Ya tenemos alguna fecha, ahí va a haber alguna reedición. Ok, muy buena pregunta. Desafortunadamente ahorita ya no tengo ejemplares físicos, bueno, desafortunadamente y afortunadamente, ¿no? Pero ya no cuento con ellos, se terminaron. Sin embargo, me parece que todavía pueden encontrar fragmentos o por lo menos la edición en ebook de Travesía Profética. Y de hecho, si tienen Kindle, pues la tienen de manera gratuita. Entonces todavía lo pueden encontrar como ebook en Google Books y creo que de Amazon, porque a pesar de que ya se finalizó el contrato con ambas editoriales, no sé, pero por alguna razón todavía lo encuentran ahí en esos sitios. Entonces, si gustan leerlo, tienen curiosidad, pues yo los invito, ¿no? A que justamente pues lo vean, por lo menos la versión digital, sí todavía la pueden encontrar de Travesía Profética. El Pórtico de Dignir ya no está ni siquiera en versión digital. Sin embargo, sí planteo hacer una segunda edición de ambas obras. Pues ya espero estar avisando en redes sociales muy pronto y que no pase de este año, ¿no? Que sea en el transcurso del 2026. La verdad es que vienen nuevos proyectos, vienen nuevas cosas. Entonces sí les recomiendo estar al pendiente de mis redes sociales para conocer todo esto. Y lo mismo, de pronto comparto pues fragmentos, ¿no? Tanto de estas dos obras en mis redes como también de otras que de pronto he publicado en blogs, en revistas digitales o algunas otras que están todavía ahí en el escritorio, que todavía no han salido como tal en una publicación formal, pero sí, de pronto pueden encontrar fragmentos si quieren conocer más de mi trabajo. Y bueno, con esto llegamos o arribamos a la parte que más me agrada de este programa, que es la sección Desde la voz de la autora, en donde, bueno, te pediría por favor, Isa, nos deleites con algo de tu Gracias. obra, algunos fragmentos o uno que gustes compartir con la audiencia de unas líneas o qué. Me parece muy bien. Bueno, vamos a leer entonces un fragmento de El Pórtico de Dignir.
Y justo voy a leer una parte de Después de la reanimación de los muertos. Este cuento de ciencia ficción que habla de la criogenia humana. Entonces, vamos a iniciar. Desde la voz del autor. Si mi mente hubiera vislumbrado lo que acontecería después de que esos especímenes regresaran a la vida, no habría puesto en marcha mi grandioso plan. Hoy solo ruego porque esas cosas que ya no son en absoluto humanas desaparezcan. He intentado deshacerme de ellos sin éxito alguno. Por primera vez, el miedo domina mi razón. Los sentimientos que hasta hace poco creía inexistentes dentro de mí, sucumben hoy mis capacidades intelectuales. No solo es el pavor, también la culpa corroe mi ser. No puedo creer cómo fui capaz de someter a tal atrocidad a la única persona que confió en mí y me brindó lo mejor de sí misma. Estoy arruinada. Solo deseo que no me maten, no ellos. Si voy a morir, que no sea a manos de esas abominaciones. Tampoco deseo ser juzgada. Afuera la gente exige una respuesta, una solución a la ensoñación que se transformó en la peor pesadilla de la humanidad. Soy una cobarde. He pasado de ser una conspicua científica y eminencia de la medicina a actuar como una rata, escondiéndome en este frío sótano en el que la luz no tiene cabida. Nadie se imagina que me encuentro aquí, en cuclillas, por primera vez derrotada. Sollozo y tiemblo. Hoy por fin comprendo que esto no siempre es sinónimo de grandeza, poder y felicidad. En ocasiones solo representa la cúspide de la locura, el caos y el horror. La erudición no en todos los casos es la virtud predilecta. A veces se transforma en la peor enemiga o en la daga que marca el inicio de un doloroso final. Yo lo comprobé. Quizá estoy cerca de perder la razón, pero es justo en este punto en el que me percaté de la monstruosidad que yo misma creé. Mi mayor logro, la expresión máxima de mi prodigioso intelecto, se ha transformado en el más odiado y vergonzoso desacierto en mi vida y de la historia de la ciencia. El último ápice de esperanza se aferra a este testimonio escrito, con el que pretendo los demás comprendan las razones que me orillaron a dirigir el proyecto que revolucionó a la ciencia y la condenó eternamente. El proyecto que hizo posible aquello que la humanidad consideraba imposible, dejándola a merced del peor horror. Deseo también que este documento alerte a otros sobre los peligros resultantes de alterar el ciclo natural de la vida. Confío en que estas líneas los hagan desistir sobre continuar con las investigaciones y experimentos. Espero que un día todo salga bien, claro. Eso si sobrevivimos a esta abominación. Y bueno, después nos cuenta más, ¿no? La protagonista, sobre quién es y cómo llegó a este punto y a qué abominación se refiere. Pero pues los voy a dejar hasta ahí para que se queden con más dudas, para generar curiosidad y ojalá se animen a leer el cuento. De hecho, en estos días voy a estar compartiendo más fragmentos y pues sí, ya espero muy pronto darles noticias de la reedición de este libro. Y eso fue por el lado del Pórtico de Dignir. No sé si quieran que les lea un poco de Travesía Profética o hasta ahí de tiempo. Favor. No tenemos, ahora sí que pues el hecho de estar fuera de un medio específico, digamos que esto es un podcast libre, pues podemos aventarnos. Lo mucho que hemos hecho han sido 2 horas y cachito, y eso fue porque tuvimos 4 horas de la FENALEM. Entonces, pues fue la participación de las 4, entonces se extendió bastante, pero sí, no tenemos problema con la extensión de tiempo. Básicamente, ahora sí que los que nos están escuchando, gracias porque nos aguantan y escuchan cada capítulo. Me parece muy bien. No, pues muchas gracias por escucharnos. Sí, no, adelante. Y qué bueno, sí, que no hay tanto problema por el tiempo. Y pues bueno, les voy a leer un fragmento
El primer capítulo corresponde a la primera parte que se titula El origen. Y el capítulo como tal es el gran evento. Ese es un cielo ensangrentado es solo una pequeña muestra de la desgracia que aqueja a la humanidad. Ya no existe aquel tono azul, tan usual en días de verano, y que tanto figura en poemas románticos y cuentos de hadas. Nubarrones negros acompañados de una ligera tonalidad carmín lo cubren por completo, aunque en ocasiones vira un asqueroso color verde. La oscuridad reina en el mundo entero. El sol ya no aparece más. Sin embargo, muchos lo prefieren. Resulta menos doloroso vivir así que ser alcanzados por la muerte, gracias a los lacerantes rayos que hace 2 semanas emanaba, convertido ya en una enorme bola negra que durante 7 días consecutivos causó terribles incendios en bosques y ciudades. Acabó con la vida de millones de humanos y especies en el planeta. La sangre e inmundicia corre por las calles destruidas, colmadas de ruinas materiales y humanas, cuerpos a los que la maldad les arrancó la vida y el alma. Fuertes terremotos hoy azotan las principales ciudades del mundo, incluso aquellas en las que los sismos son inusuales. Londres, París, Berlín, Nueva York, la Ciudad de México, Macao, Tokio, Dubái, entre otras, para después extenderse al resto del planeta. Terribles tsunamis destruyen las zonas costeras, inundando poblaciones enteras de un mar rojo, totalmente contaminado. Todos los volcanes en los diferentes países se encuentran enardecidos. La lava deshace lo que a su paso encuentra. Los tornados han conquistado los 5 continentes. Su hambre es voraz. Se tragan ciudades y poblaciones enteras. Cuando la luna negra, rodeada por un dorado cordón, no aparece en el cielo, las tormentas nocturnas se convierten en uno de los peores terrores de la humanidad. Cualquiera puede morir atravesado por un rayo o quemado por las bolas de fuego que caen del cielo. En otras ocasiones llueven lármenos, animales de 25 centímetros de longitud, mitad cucarachas, mitad lagartijas, pero poseedores de un mortal veneno. Cucarachas, serpientes, alacranes, ratas genéticamente modificadas por su creadora, Flora, las cuales atacan a cualquier criatura que encuentran a su paso. El mundo se sumerge en una macabra melodía de desgarradores gritos de terror. Otros tienen un destino aún más atroz. Se infectan de Zika, la más letal de todas las enfermedades. Las células de este virus se reproducen 10,000 veces más rápido que las cancerígenas. No matan a las células buenas porque las infectan, las convierten en una de las suyas. Los órganos vitales se deterioran poco a poco, hasta transformarse en podredumbre. La sangre se contamina. El cuerpo sufre de altas fiebres y fuertes dolores articulares, óseos y musculares. Los riñones se tornan un saco de pus, al igual que el aparato digestivo, el cual gradualmente se llena de úlceras y se infecta hasta que deja de funcionar. El enfermo vomita sangre, es incapaz de comer o beber líquido. La piel es cubierta de dolorosas protuberancias verdes, con un centro de color negro de aproximadamente 5 centímetros de diámetro, las que después de 2 semanas revientan y la piel se desprende de ellas. Con el tiempo la carne queda en vivo, los dolores son insoportables, los órganos arden como si se quemaran. Finalmente el organismo colapsa y perece. El Zika es potencialmente contagioso y afecta no solo a humanos, también a seres mágicos. Pronto se convirtió en la peor epidemia de la historia de la humanidad. Pero no es el único enemigo que atenta contra la salud. Ha aparecido otra terrible condición, la cual produce un intenso ardor en todo el cuerpo, fiebre, migraña, ataques de rabia e ira, alucinaciones y deformidad del rostro y extremidades, de modo que la persona se transforma en un monstruo que se arrastra por el piso y solo desea atacar y matar. Como la insalubridad y la hambruna se extendieron por todo el mundo gracias a esta inminente guerra,
Las enfermedades ya antes conocidas también hoy son un gran peligro. Ni pobres ni ricos están a salvo de la desgracia. Todos están condenados a sufrir las inclemencias, a morir dolorosa y aparatosamente. Los más acaudalados se han quedado con el dinero en sus manos. Ya nada pueden hacer con él. No hay alimentos en ningún supermercado ni tienda. Es imposible pagar por seguridad o rescate. El dinero se ha convertido en simple papel sin valor alguno. La violencia reina en la tierra. El miedo y la desesperación han orillado a los humanos a matarse entre ellos. Algunos están tan famélicos que comen lo que encuentran a su paso, incluso cadáveres. Lo que está acaeciendo ha rebasado los límites humanos y de la ciencia. Los portales hacia las 111 dimensiones existentes están abiertos. Criaturas y bestias que la humanidad desconocía han tomado el control. Y Flora ha formado inmensas huestes para acabar con este mundo tal y como lo conocemos, no sin antes regocijarse con nuestra lenta y dolorosa agonía. Es imposible e irracional intentar refugiarse en algún otro plano dimensional. En todos la pesadilla es la misma, no hay escapatoria. Por eso deben entender que ella no es buena, ella es la mala, es la reina de la maldad, de los Segmacros, criaturas aún más horribles que los demonios. Tienen que escucharme y creerme. Alfred y yo somos los príncipes de las profecías palitringuesas. No somos los monstruos como ella quiere hacerlos creer. Solo nosotros y los custodios proféticos podemos salvarlos. El panorama es devastador. Ni siquiera una película apocalíptica se compara con el horror que hoy enfrentamos. Los mortales se vuelven locos al observar tantas atrocidades que creían ciencia ficción. Seres fantásticos, bestias, monstruos y criaturas que pensaban que solo existían en las películas de terror. Presa en estas 4 paredes enfermizamente blancas, cubierta con una camisa de fuerza como si fuera una demente, me encuentro aún más llena de rabia y desesperación. El 90% de mis poderes está anulado y desconozco la causa precisa. Solo sé que ellos, sí, los científicos integrantes del proyecto de Risham, quienes mucho colaboraron con abrir la puerta a estos horrores, cometieron actos inhumanos y tratan de eliminarnos. No solo son los esbirros de Flora, mi peor enemiga, y de la humanidad, aunque por ahora piensen lo contrario. Lo sé, nos han capturado a mí y a los custodios proféticos. Mis intentos por salir de aquí han sido nulos. Estoy débil. Sus secuaces me torturan y un poco más el torbellino de revelaciones, sueños y memorias que inundan mi mente de forma constante. Solo sé que debo ser valiente, tal como Banshee me enseñó. Necesito hallar la forma de salir de aquí, liberar a los demás y salvar a Alfred y a toda la humanidad. Mi intuición me dice que él está vivo. No creo esas mentiras acerca de su supuesta muerte. Aunque sí, tiene que ser falso. No estoy loca. Estas lágrimas son de ira y dolor. Es hora de contar toda la historia, mi historia. Si por alguna razón mi misión no pudiera ser concretada, como ya sucedió en el pasado, y muriera en el intento, dejaré este video como prueba fehaciente de lo acaecido. Después de todo, no fue mala idea pedir una buena cámara como único deseo. Solo así sabrán en quién verdaderamente reside el mal. Y si tienen suerte, si alguien logra comprender todo lo que aquí relato, quizás ella sí encuentre la manera de derrotar a Flora, acabar con la desgracia y detener este apocalipsis. Y bueno, hasta ahí se queda. También no sabemos no sabemos cómo llegamos a este punto, pero más tarde lo descubre el lector, ¿no? En los siguientes capítulos. Quien narra ahí es una de las protagonistas. Sí, deja a uno intrigado porque ya suena que está como en el final, pero todavía hay chance de poder ganar la batalla, liberar a la humanidad. Y esta situación de los 111 dimensiones, pues deja mucho más también a qué desarrollar, ¿no?
Así es. Sí, bueno, en la novela se explican, ¿no? ¿Por qué 111? ¿Cuáles son estas dimensiones? Más detalles justo de la mitología, de la cosmovisión de pues los habitantes de Dignir, ¿no? Que también varía mucho entre palitringueses y los que son de Palanditán, ¿no? Los palandos, como a veces les dicen los palitringueses, Ok, que han sido enemigos por siglos, ¿no? Y también después conoceremos el porqué de esa rivalidad. ¿Y quién claro. es Flora? ¿Por qué Flora? ¿Por qué la reina Secmacra son la misma persona? ¿No lo son? ¿Qué son los Secmacros realmente? ¿Qué pasa, no? Con todo esto. Sí, queda la intriga. Y es aquí donde les pregunto, queridos escuchas, ¿nos metemos unas líneas de Isamar Mendoza o qué? ¿Tú qué dices, Isa? Sí, por favor, yo les pido que decidan eh, pues aceptar el pase, ¿no? Al universo de Dignir. Perfecto. Esto nos lleva justo al último bloque, esto que denominamos como trascendencia y legado. Para cerrar nuestra plática, volvamos un poco a la inspiración, miremos el arte que te forma y al futuro que te llama. Más allá de otros autores, ¿qué otras formas de arte, música, cine, pintura o experiencias de la vida han influido en la atmósfera o en la escritura de tus historias? Trascendencia y legado, influencias y la mirada al mañana. Ok, muy interesante. Sí, pues vivencias, definitivamente, ¿no? Como lo comentaba anteriormente, pues siempre he sido perseguida, por decirlo de alguna manera, por lo sobrenatural, ¿no? Desde muy pequeña, y eso me llevó a acercarme a todos estos temas, ¿no? Tanto en investigación documental como pues también en contenido, ¿no? De ficción. Entonces sí fue algo que me acercó muchísimo, que también ha nutrido mi literatura. Y por supuesto, también yo de más joven, bueno, más bien de niña dibujaba, porque de hecho, pues tomé dibujo artístico, dibujo técnico, pero la verdad es que después lo dejé, ¿no? Por algunas experiencias que me marcaron también, pues me adentré mucho más en la literatura, pero sí, pues me gustaba mucho también la pintura, el dibujo sobre todo, ¿no? De hecho, cuando Lovecraft menciona en el modelo de Dickman las pinturas de Goya, pues la verdad es que sí, en su momento pues me causaban escalofríos y también me llevaban a imaginarme, ¿no? Muchos más escenarios. En el caso de películas y series, pues la verdad es que también siempre me han gustado mucho de este género. Después de descubrir mi caricatura favorita, que como ya lo hablábamos, Mona la vampira y todas estas cuestiones vampíricas, mágicas y más, fui fan de la saga de Harry Potter, tanto en libros como en películas. También estuve enamorada del actor, de Daniel Radcliffe, que de hecho pues hasta lo conocí, ¿no? En 2014 y en 2015 en un proyecto que pues bueno, formé un club de fans y logramos que regresara a México y bueno, fue toda una experiencia, ¿no? También Órale. si contar esta anécdota, sería increíble, ¿no? Y series, ¿no? Hablamos de sagas, pues por supuesto, ¿no? Harry Potter, pero también series, incluso algunas no tan conocidas, y esta pues se relaciona en gran medida con Harry Potter, tiene muchas similitudes, y también la pasaban en el 11, La Bruja Desastrosa, quizá la vieron, ¿no? También Sabrina, la Bruja Adolescente, series que me encantaron, Supernatural, que bueno, es mi favorita, a pesar de que duró añísimos, tanto que dura añísimos, ¿no? Sí. Porque inició en 2005 y terminó hasta 2020, cuando estábamos en pandemia, fueron 15 temporadas, y es pues de mis series favoritas, al igual que Diario de Vampiros, y ahora todavía está siempre por Stranger Things, pues también es una de mis series favoritas actuales.
Entonces, sí, estoy muy, muy involucrada con todo el contenido, ¿no? Que tenga que ver justo con ciencia ficción. Claro. Bueno, para un escritor independiente, el éxito se mide a veces de una forma independiente o diferente a que sus obras estén o formen parte de los bestsellers. Sin embargo, bueno, no se cierra a que suceda. Pero, ¿cómo defines la victoria, el logro o el éxito con tus libros? ¿Qué te hace sentir que todo el esfuerzo valió la pena o ha valido la pena? La pena. Inspirar a otros. Me llena de satisfacción el ver que mis obras, a través de estos mensajes que desde años, ¿no? Vine planificando en inspirar a otros, pues se logró, ¿no? Sí, sí cumplieron con su propósito. Me encanta cuando los lectores se entusiasman y me dicen, oye, me gustó mucho tal personaje, pues me sentí identificada con él. O me recordó a tal persona con la que conviví. O sea, es que yo pasé por esto, pero desde otra perspectiva. O yo también quiero escribir, ya estoy desarrollando este proyecto. Entonces, justo eso, el entusiasmar, el inspirar a otros, el alentarlos a luchar por sus sueños o incluso desarrollarse en la escritura, para mí eso ya es éxito. Ya es lograr algo grande, ¿no? Más allá de si hay fama, si no la hay, o si a lo mejor, llegar a vender muchísimos libros, pues yo creo que más bien ese es el verdadero éxito, ¿no? Que tanto puedes inspirar a otros y cómo los puedes apoyar a través de lo que tú has logrado, sea muy, pero que tú con herramientas pues lo puedas impulsar, así sea un paso que lo lleves adelante, pero ayudarlo, porque al final de cuentas, pues para eso estamos, ¿no? De eso va la sociedad y es algo que deberíamos entender. Nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Entonces yo lo podría definir de esa manera. Ok. Y mirando hacia el futuro, ¿cuál es el gran reto creativo que tienes pendiente? Ya nos hablabas hace ratito que vienen cosas para el 2026. ¿Algún género que quieras explorar, tal vez? ¿Una voz diferente que adoptar? ¿O algún tema con el que te hayas ahí casado o que tengas pendiente para plasmarlo en tus obras? Sí, la verdad es que sí. Un poco de todo eso. Y pues bueno, ahora el reto es no solo la reedición de estos dos libros, sino también publicar la segunda parte de Travesía Profética, que desde cuándo también es otra de las metas, la he cocinado, pero ahí está todavía, ¿no? No ha visto la luz. Entonces sí quiero publicar la segunda parte porque de hecho pues Travesía Profética no es nada más un libro solo, ¿no? Hay segunda parte y hasta tercera parte, más bien va a ser una trilogía. Entonces, pues sí, quiero concluir con esa trilogía, la quiero ver publicada. Entonces, ese es uno de los grandes retos. Y también otra obra que forma parte del universo de Dignid, lo mismo, no es continuación de esta trilogía, pero sí, sí que está dentro del universo fantástico y se enlaza con todos estos elementos, incluso con algunos personajes. Y que si me gustaría explorar otros temas, otros géneros, sí, la verdad es que sí. También quiero publicar más allá de que sean solo cuentos de ciencia ficción. Quiero desarrollar una novela de ciencia ficción, pero novela como tal, ¿no? Ya no solo relato ni cuento. Y también me gustaría, pues sí, adentrarme no solo en el horror cósmico como tal, el horror gótico, sino también mezclarlo con otros géneros y con otros temas. Un poco tomar de la inspiración de Ligotti, que él, pues bueno, mezcla mucho, ¿no? Horror cósmico y filosofía. Entonces sé que es un reto, pero pues también encauzarlo, ¿no? Hacia el horror combinado con filosofía, pero en una época actual y en un contexto mexicano. Eso es lo que me gustaría hacer. Órale.
Y bueno, aprovechando tu presencia en este programa, me gustaría nos regalaras alguna frase poderosa o un consejo para quienes nos escuchan. En su mayoría son escritores o gente que, si bien ya tiene algunos textos o borradores, pues no se han dado ese pequeño gran paso de publicar por alguna u otra razón, o que sienten que tienen ahí pues mucho por decir pero tampoco se han atrevido a soltar la pluma. ¿Qué consejo desde tu experiencia te gustaría darles? Pues yo les diría que se atrevan. También muchas veces compartí esa frase y sé que a lo mejor ya es conocida y suena muy fácil, como, pues bueno, ¿no? Todos lo hemos compartido de una u otra manera. La palabra imposible es inexistente, ¿no? La perseverancia, pues es capaz de materializar cualquier meta. Y sé que suena fácil, sé que suena trillado, pero la verdad es que sí, sí se puede. Yo sé que algunos pues la tenemos, ¿no? Más difícil, justo, ¿no? Por las condiciones quizá no son las más óptimas, hablemos del contexto, pero no centrarnos en eso, o sea, no en lo negativo, no desanimarnos por todos esos factores. Entonces yo les digo, ustedes sigan adelante, no se desanimen, a pesar de que puedan ver el panorama muy oscuro, en esa oscuridad la luz puede brillar, pueden hacer y pues justo eso, no rendirse, no dejarse eh, vencer por las críticas, porque sé que puede haber críticas destructivas, ¿no? La constructiva es la que nos ayuda a ser mejores, pero sé que no siempre sucede así. Entonces sigan adelante, no permitan que los demás los limiten con esos juicios, con todas las cosas que podrían hacer para impedirles continuar en el camino. Y que se aventuren a mostrar sus textos, métanlos a convocatorias, no se preocupen que si queda, si no queda, ustedes apliquen, inténtenlo, porque al final pues es parte del proceso. A veces va a quedar seleccionado tu texto, a veces no, pero al final de todas esas experiencias aprendes. Y compartiendo también con otros, justo platicando con otros autores, con otras personas que también están dentro del ámbito literario, puedes aprender muchísimo, puedes comparar experiencias. Entonces, pues sí, justo eso es lo que les recomiendo y algo que pues es la base de nuestro entrenamiento, siempre estar leyendo, ¿no? Y a la par leer y escribir, no dejarlo, sino que se vuelva un hábito continuo. Eso sería. Un mensaje o un consejo que se ha repetido en cierto modo aquí en este programa de Unas Líneas o qué, que refiere justo a la perseverancia y también hace un guiño a esta parte de la disciplina, ¿no? Y sobre todo pues creer en uno mismo. Nuevamente me gustaría que nos compartieras tus redes donde poder estar pendientes justo de esto que se viene en el 2026, que pues estar ahí siguiendo tu carrera literaria, el club de lectura, tu trayectoria, tus obras, y si hubo algo que no tuve la pericia de preguntarte y consideres que es necesario mencionar, adelante, este espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que la conversación ha estado muy interesante, las preguntas también, y pues bueno, creo que no nos falta más, o tal vez sí. Bueno, es que a mí también me preguntan y yo hablo y hablo y hablo muchísimo, definitivamente. Entonces espero no haberlos aburrido con esta plática. Pero bueno, les comparto mis redes sociales también si les surge alguna duda más puntual o que de pronto en el momento no les llegue a la mente, pero sé que después dices, ay, ¿cómo no pregunté esto? O se me ocurrió, ¿no? De pronto este interrogante. Se las repito nuevamente, en Facebook estoy como Isamar Mendoza, así encuentran mi página, en Instagram, @IsamarMendoza_escritora. Entonces me pueden comentar una publicación, enviar un mensaje y con mucho gusto iniciamos la conversación.
Perfecto, pues esta charla nos ha traído nuevamente a buen puerto. Por ahora dejamos esta evidencia digital y la agregamos al catálogo de escritoras y escritores que se han dejado compartir en este programa y que nos han maravillado con su producto, esta mercancía. Me atrevo a decir que si te enganchas, el único daño pues es que te vas llenando de más obras y más recomendaciones por explorar, pero no se preocupen, aunque la pila de libros siga creciendo, de a poco le vamos dando lectura y pues a cada uno de nuestros invitados, justo dando ese espacio en el librero personal. Y con los viajes que nos metemos con estas obras contemporáneas también nos cultivamos un poco. Agradezco mucho que más y más autoras y autores se suban a este podcast para un viaje corto, pero que nos deja con el antojo de seguir y de conseguir también sus textos. Gracias, Isamar Mendoza, por dejarte compartir. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y espero que esta conversación pues les haya gustado. Muchas gracias. Por ahora toca despedirse, pero volvemos el próximo jueves a navegar, pendientes para saber qué historias nuevas nos esperan. Estas páginas ya se terminaron, pero todavía hay bastante por escribir y leer. Nos escuchamos la próxima semana.